Pero miren, algo que no en absoluto nos da tranquilidad es cuando de pronto vemos estos casos horribles en redes sociales de violencia, en redes sociales, etcétera, etcétera. Por eso nace lo que se conoce como la Ley Olimpia. Ahorita nos van a explicar a detalle o nos van a recordar a detalle en qué consiste esa ley, qué es lo que está buscando proteger y cómo podemos hacer uso de ella. Está con nosotros vía videoconferencia Alexis Cortés, es abogada, es activista. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Muy bien, Alexis. Oye, y hemos hablado en muchas ocasiones de la ley Olimpia, se sigue luchando por proteger los derechos. Platícanos un poquito nada más a detalle cómo va esta ley Olimpia y para quienes a lo mejor todavía no entiendan muy bien esta ley, ¿en qué consiste? Claro, mira, bueno, la Ley Olimpia tiene una lucha de más de 10 años de la que pues he formado parte y hay muchísimas compañeras dentro del movimiento del Frente Nacional para la Sororidad y de Defensoras Digitales que han estado al pie del cañón durante estos 10 años para que la Ley Olimpia se aprobara en los 32 estados de la República y que también tuviéramos una aprobación a nivel nacional. Y bueno, pues ahora estamos no solamente con el trabajo que se sigue haciendo en México para la implementación de la Ley Olimpia, sino que estamos y haciendo política en diferentes espacios o en diferentes Latina, en donde ya tenemos la aprobación, por ejemplo, en Argentina y bueno, también hemos tenido mucha incidencia en los nortes globales y una de las leyes que pensábamos que iba a ser más complejo que se aprobara es la de Estados Unidos, pero bueno, ya también en Estados Unidos es delito compartir, divulgar o crear o videograbar contenido íntimo sin el consentimiento de la otra persona, en este caso la víctima, y definitivamente creo que es pues un parteaguas para todas las mujeres que en su momento fueron víctimas de violencia, como es el caso de la misma Olimpia, la activista que dio voz a todas esas mujeres que iban a denunciar, así como ella lo hizo en algún momento, y que al final los ministerios públicos decían que pues no se podía sancionar esa conducta porque no era un delito. Entonces, de eso va la Ley Olimpia y obviamente, bueno, en términos pues muy concretos de proteger la intimidad sexual de las personas y en específico de las mujeres. Alexia, ¿cómo ha ido desarrollándose esta ley a lo largo de este tiempo que ya ha estado activa en cuanto a las denuncias? ¿Cómo se ha ido adaptando y cómo han ido también reaccionando ante, pues ya ahora sí, la aplicación de la ley? Estamos teniendo ahí unos problemitas técnicos, ahorita nos volvemos a conectar. Y estará interesante ver, porque fíjate, nos ha pasado en N cantidad de leyes, ¿no? Que de pronto se aprueban, que de pronto se van directamente a las diferentes instituciones, pero resulta que luego quienes ejercen la ley no están enterados, no tienen la capacitación, no tienen la sensibilidad. Y no se aplica. Y no se aplica. Ajá, no va más allá del simplemente se impuso la ley, pero sí he escuchado muchos casos en donde la Ley Olimpia ha estado protegiendo. Afortunadamente, sí. Pero porque se ha hecho muy mediática, ¿no, Julieta? O sea, eso creo que también ha sido parte del trabajo de las activistas, ¿no? Sí, y es algo que como sociedad también debemos de compartir, no solamente si tenemos una situación o alguien cercano tiene una situación, ir a hacer la denuncia, sino también el empezar a fomentar y a compartir esa información de qué representa esta ley, desde el más pequeñito, porque desde ahí empieza, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú tienes contenido en tu teléfono, no lo mantengas, ¿no? No lo compartas, no lo mantengas, no busques el tener un problema, ¿no? Porque es un problema, porque no son cosas tuyas para empezar. Exactamente, esa es parte, ¿no? Ahorita nos van a avisar cuando esté lista. Tuvimos por ahí un problemita de internet, pero bueno. Bueno, ahorita vamos a intentar, estamos hablando en estos momentos, por si usted nos acaba de sintonizar, sobre la Ley Olimpia. Con Alexia, ella es abogada, es activista y se ha luchado por estos 10 años, como bien nos decía, por llevar esta ley, por hacer que se cumpla la Ley Olimpia, ¿no? Alexia, buenos días, ¿ya nos escuchas por ahí?
Bueno, estamos teniendo por ahí dificultades. Sí, ya sabes, estamos en vivo, los problemas técnicos, las distancias, el internet, todas las conexiones, ¿no? Que la tecnología nos trae hoy en día de repente. Exacto. Ahorita que tengamos oportunidad, ojalá podamos ver con Alexia algunos de estos casos de éxito, Julieta, ¿no? O sea, porque yo insisto, si se hacen mediáticos, si se sacan en redes sociales, se lo van a pensar 2 veces antes de volver a incurrir en estos delitos que son graves y que acaba con la vida de una persona, literal. Sí, y por eso mismo fue, y como nos lo comentaba, ¿no? La persona que pasó por esta situación y por lo cual esta ley se desarrolló, se propuso y ya se está aplicando el hecho de cómo a uno lo marcan ese tipo de situaciones, porque por muy natural que pueda llegar a ser algo, el que lo exponga sin el consentimiento de la otra persona, ahí es en donde tenemos las dificultades, ¿no? Así es. Ya estamos listos. Alexia, una disculpa, buenos días. Buenos días. Otra vez, gracias. Oye, nos decías, de hecho platicábamos ahorita, si en tu experiencia en estos 10 años, ¿ha habido ya casos de éxito en cuanto a la aplicación de la ley Olimpia? Sí, claro. Creo que es súper importante pues tener esto en mente o que lo podamos traer a la mesa, porque no es realmente un tema en el que estemos, digamos, como muy informados, o que al final al ser temas penales se vuelven un poco fuera del alcance del común denominador de las personas, y creo que como colectiva tenemos un compromiso importante con que no solamente se haya generado la ley Olimpia y esta reforma que tomó muchísimos años, sino volver al origen o al propósito que esto implica, y bueno, obviamente es que las personas que cometen este delito pues sean sancionadas. Tenemos una sentencia y tenemos obviamente muchos otros casos que están avanzando, que están algunos en etapa de investigación, algunos incluso hay un caso pues de los más emblemáticos que hemos tenido a través de los años, que es el de Diego N., en el que las compañeras abogadas del movimiento estuvieron representando a las víctimas del Instituto Politécnico Nacional y que llegaron a juicio oral, a la etapa en la que se podía dictar una sentencia absolutoria o condenatoria, y lamentablemente al final esta sentencia fue absolutoria para la persona que estaba como imputado, para Diego N., debido a que desde mi punto de vista se debe a 2 cosas. Una, obviamente la falta de perspectiva de género de las personas juzgadoras, y la otra a que al ser un tipo penal nuevo y al implicar pues digamos como esta nueva adaptación al uso de tecnologías y al poder recabar estos actos de investigación, o sea, no es tan sencillo hacerlo a través de medios electrónicos o del espacio digital, porque para que una prueba sea válida en materia penal, pues se requiere en casos específicos de temas digitales o de delitos digitales, pues de una cadena de custodia, de periciales, etcétera, que realmente las fiscalías y pues las autoridades investigadoras, como la Policía de Investigación, no están todavía tan capacitadas para implementar estas diligencias o estos actos de investigación, y eso es lo que nos ha tocado en la práctica, que está ahí la víctima, está la denuncia, se integra de la mejor manera posible para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sin embargo, a la hora de estar integrando la investigación, pues se vuelve un poco complejo, porque las fiscalías no están del todo preparadas para hacer frente a estas demandas que surgen de la creación de este nuevo tipo penal y de las demás reformas que implica la ley Olimpia, que hay que también tener claro que no únicamente son reformas que apliquen al Código Penal Federal, sino a otro tipo de leyes que están enfocadas en garantizar los derechos de las mujeres y el acceso a ellas o a nosotras a una vida libre de violencia. Alexia, y justo es un detalle que te iba a preguntar, el hecho de que qué es lo que se necesita para que se pueda realmente aplicar de una manera,
acertada esta ley, porque a lo mejor no solamente es la capacitación del personal que está a cargo de dar vaya, aprobar o no, sino que también el hecho de las reformas a los artículos que van enlazados hacia esa nueva ley, porque son muchos detalles, como lo mencionas, que si la tecnología, que si no están capacitados, que si para que sean estos artículos más específicos en cuanto a esta ley se puedan tomar mejores decisiones a la hora ya de abordarlos. Claro, mira, yo creo que como en toda innovación en términos legislativos, y sobre todo hablando específico del movimiento de Ley Olimpia, es el único movimiento que después se convierte en un ejercicio legislativo que nace de las víctimas y que nace completamente de un movimiento de territorio. Entonces, creo que esto implica que evidentemente pues tiene situaciones jurídico-penales técnicas que pueden ser perfectibles y pueden ser mejorables, y eso pues lo hemos platicado dentro del grupo de compañeras, y lo hemos platicado pues con Olimpia y con todas las pues feministas y personas que hemos estado en la lucha y en el movimiento. Y creo que como todo es perfectible, pero también creo que es un proceso. Por ejemplo, la reforma penal, ¿no? Que ya no es tan nueva, pero todavía seguimos diciendo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se implementó por primera vez en 2008 y terminó la implementación en 2016 en la Ciudad de México. Y bueno, durante todos estos años todavía hay muchas situaciones en las que se tiene que mejorar desde las instituciones, desde las personas, los abogados que representan a las víctimas o a los imputados, etcétera. Entonces creo que es sobre todo un proceso de adaptación, de saber realmente para qué sirve la Ley Olimpia, en qué casos se puede aplicar, pero también lo veo más allá de la perspectiva jurídica y práctica per se. Creo que sí ha hecho un cambio enorme en la percepción de las víctimas. El hecho de que ahora exista la Ley Olimpia ha sido un tema a nivel de comunicación simbólica y de lo que esto representa. El hecho de que ahora exista una ley penal, un tipo penal y una sanción que pues obviamente condene esta conducta de difusión, divulgación, creación de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona o de la víctima. Entonces, respondiendo de forma más concreta a la pregunta, creo que es, pues sí, voluntad política, voluntad de las personas juzgadoras, voluntad de las fiscalías. Nosotros desde sociedad civil seguir impulsando esta causa, y sobre todo dando apoyo y soporte a las víctimas, que finalmente son las protagonistas, lamentablemente, ¿no?, de esta lucha que hemos llevado pues ya por más de 10 años. Así es. Alexia, agradecemos mucho por tu tiempo. Ojalá podamos seguir hablando de todo lo que ustedes han encontrado, de estos huecos que todavía sigue habiendo, desgraciadamente, y que sigue violentando a las mujeres en esta violencia usando tecnología, ¿no? Muchísimas gracias. Redes sociales, ¿dónde podemos leer más? ¿Dónde podemos seguirlas? Claro que sí, estamos como Ley Olimpia Latam, porque ahora, bueno, ya nos convertimos en un movimiento regional, y ahí están también las redes sociales, o estamos activas pues diferentes compañeras que podemos orientarlas en caso de que sean pues lamentablemente víctimas de violencia o que requieran más información al respecto. Pues ese es la idea, el objetivo del movimiento de Ley Olimpia, que no haya ninguna víctima más de violencia digital. Pues muchísimas gracias, Alexia, que tengas muy buen día y te esperamos pronto para seguir platicando. Muchísimas gracias por el espacio, por evidenciar pues estas luchas colectivas, y bueno, pues por tener esta voz para que llegue a muchas más mujeres que probablemente estén siendo víctimas. Perfecto, muchísimas gracias. Pausa comercial y regresamos en Hola California.